Eh, los últimos domingos, los últimos 2 domingos de septiembre, estuvimos predicando bajo el sermón llamado Una vida en transformación. Estamos en los 2 primeros versos de Romanos, capítulo 12, y en las primeras 2 partes de nuestro sermón vimos 4 puntos fundamentales que necesitamos entender para vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Punto 1, la motivación para la vida cristiana, las misericordias de Dios. Hablamos, ¿cierto?, de que hay muchas motivaciones incorrectas para vivir para Dios: el miedo, la reputación, legalismo, libertinaje y otras más. Pero lo que Dios nos da como motivación son sus misericordias, sus millones de misericordias que nos ha dado por medio de Jesús. Esa es la motivación. Si seguimos al Señor por cualquier otra cosa, entonces siempre estaremos cansados y cargados, como dice Mateo 11:28. Si tu vida cristiana es un martirio, entonces no estás bajo la motivación correcta. Punto 2, la vida cristiana es ser un sacrificio vivo. ¿Cuál es el llamado a la acción que nos presentan estos textos? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo. Y lo que Dios nos decía y nos recuerda hoy es que si alguno quiere vivir como a Dios le agrada, si alguno quiere adorar a Dios de verdad, olvídate de lo que quieres, olvídate de tu voluntad, toma tu cruz, que significa muere a ti, a tu reputación, a lo que crees saber, a tu orgullo, a todo lo que tienes, y llega al punto de dar tu vida físicamente si es necesario, y eso hacerlo cada día. Y esa es la adoración que Dios pide, algo sencillo para el Espíritu Santo. Para nosotros imposible, pero sencillo para el Espíritu Santo. Punto 3, la vida cristiana no se conforma a este siglo. Respecto a este punto enfatizamos que conformarnos a este siglo no está enfocado en lo externo, no está enfocado solamente en no hacer lo que el mundo hace o escuchar ciertas cosas, ver ciertas cosas. Andar conforme a este siglo es vivir de acuerdo a lo que el mundo nos enseña, es tener nuestra mente interior desconectados del Evangelio, lo que nos va a llevar a vivir ignorando las misericordias de Dios. Pusimos varios ejemplos con respecto a esto, actitudes, pensamientos, conductas que tenemos muchas veces que reflejan que hay muchas áreas de nuestro corazón que no están caminando a la luz del Evangelio. Punto 4. La vida cristiana es una vida de transformación. Dijimos que este era nuestro punto más importante, nuestro punto crucial de la predicación, porque la vida cristiana es una vida de transformación, es una metamorfosis, es un proceso diario de transformación. Cuando dice transformaos, lo que el texto está diciendo es estén siendo transformados, y dice eso porque esta transformación no proviene de nosotros mismos, sino que esa transformación proviene de las misericordias de Dios. Y son las misericordias de Dios las que nos ayudan no solamente a tener la motivación correcta, sino a ver cuán profundo es nuestro pecado. Las misericordias de Dios nos ayudan a ver al pecado detrás del pecado y al pecado detrás de ese pecado y al ídolo que quizás pueda estar ahí involucrado. A mirar nuestro interior que está corrompido y sin esperanza. Déjame leerte esta frase de Jonathan Edwards, que ya la leímos en nuestro sermón pasado. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse la sangre de Cristo. Así de malos somos, ni más ni menos. Podría ser que incluso más malos de lo que pensamos. Es nuestro corazón el que debe ser transformado por el Evangelio, nuestro interior, porque es ahí donde aún habita nuestra vieja naturaleza, esa vieja mujer, ese viejo hombre que está viciado, como dice Efesios 4:22. Y hoy día entramos directo a la última parte de este sermón,
Y preparemos nuestros corazones, porque lo que viene acá es algo que realmente va a generar algo en nuestro corazón, y si no genera algo, pidámosle al Señor que genere ese cambio en nosotros. Punto 5. La vida cristiana es una vida de transformación por medio de la renovación de la mente. Ya hemos hablado de que nuestra vida en Cristo es un proceso de metamorfosis completo. No vamos de mal en mal, sino que vamos a llegar un día a tener una transformación completa. La evidencia de un verdadero cristiano es que está siendo transformado, que hay cambios en nuestra vida, y un antes y un después. Habían cosas que hacíamos y que ahora ya no hacemos, había cosas que decíamos y que ya no decimos. Hay un cambio que está pasando ahí. Nos cuesta ver por el pecado. De las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de lo viejo a lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos dice? Segunda de Corintios 5:17, y nos aleje ahí del texto central. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos dice? Hermano Javier, si lo tiene, leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, no en el sentido de la carne, no en que ahora tenemos una nueva naturaleza sin pecado. No, aún no llegamos ahí. Seguimos pecando, pero Dios nos está transformando, limpiando y santificando cada día, transformándonos. Hay pecados que se van rápido de nosotros al llegar a Cristo, y tenemos que reconocerlo. Pero otras cosas el Señor las va destruyendo con el tiempo, porque con cada año que pasa van apareciendo cosas de nuestro interior, de nuestro corazón, que no conocíamos. Yo no crecí en el mejor hogar cristiano, no vi el mejor ejemplo de mis papás. Entonces yo aprendí, mi mente recibió todas esas cosas durante muchos años. Y yo quizás ahora estoy sacando esas cosas que aprendí de forma inconsciente. Un niño aprende todo lo que ve, y en algún momento puede ser que repita lo que vio, y puede ser que sea peor de lo que le pasó. Por lo menos yo siempre decía, no, yo no voy a ser como mi papá, pero yo soy peor que mi papá, porque yo tengo el Evangelio, no tenía el Evangelio. Las dificultades de este mundo se van renovando, y ante ellas vamos teniendo diferentes reacciones. Algunas de ellas son pecados, y por eso es que necesitamos reconocer que necesitamos ser transformados por Dios, porque no tenemos ningún poder para autotransformarnos o alcanzar ese máximo potencial. Segunda de Corintios 4:7. ¿Alguien está en Corintios por ahí? Segunda de Corintios 4:7. Hermana María, segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Cuando habla de ese tesoro, habla de lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. ¿Y dónde tenemos ese tesoro, dice el texto? ¿Qué dice ¿Dónde tenemos el tesoro? ¿Qué dice el texto? En el texto que acabamos de leer. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos, cierto, la salvación en vasos de barro. Los vasos de barro son nuestros cuerpos. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, estos vasos de barro no se pueden transformar por sí solos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Tenemos entonces este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, estos vasos de barro no se pueden transformar por sí solos. Ni siquiera nosotros tenemos el poder para transformarnos entre nosotros. Por ejemplo,
que ganas yo de tomarme y transformarme, que ganas de quizás tomar a Davidcito y transformarlo, ¿cierto? Y que sea un niño ejemplar y obediente, pero no se puede, eso no es así. El Espíritu Santo tiene que obrar en la vida de Davidcito y el Señor va a usar a sus padres. Ya, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Este texto también nos habla, ¿cierto?, de la renovación. Y esta renovación proviene del Espíritu Santo. Es decir, si vamos a renovar nuestra mente, tenemos que entender que también esto es obra del Espíritu Santo. Y muchos malentienden este concepto cuando se habla de la obra del Espíritu. Muchos creen que es magia. Muchos creen que es la Rosa de Guadalupe, que va a venir, ¿cierto?, que voy a venir el domingo y algo mágico ocurrirá y de repente voy a tener la Biblia en mi mano y viviré como a Dios le agrada. No es así. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra, eso nos debe llevar a la acción por medio de la dependencia de la obra del Espíritu Santo. Así que de eso se trata, la obra del Espíritu. Un ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis. Piensa que estamos predicando de la oración. Si no estoy en oración, Dios me va a llevar a orar. ¿Y de qué forma? Dios no te va a despertar a las 5 a.m. y te hablará con su voz audible y te dirá, hijo, ora. No, aunque Él puede hacerlo, Él ya te ha hablado en la predicación. Por lo tanto, debes aferrarte al poder de Dios, poner tu alarma e ir de rodillas o como sea a la oración. Así es como funciona. Dios produce en nosotros el querer como Él hacer, y si eso no ocurre, hay algo en el interior, algún ídolo o pecado haciendo interferencia, entristeciendo al espíritu y dejando tu corazón frío para con Dios. Cuando Dios nos habla y no hacemos lo que Dios nos está hablando, es porque hay alguna cosa que está ahí, nuestra mente, nuestro interior, que no está funcionando bien. Si Dios me habla de que tengo que ser un esposo amoroso, un esposo atento, y no lo hago, es porque hay algo que ahí está haciendo interferencia en mi corazón. Hay alguna rebeldía que está ahí contra Dios y que el Espíritu Santo tiene que trabajarla. Eso es lo que pasa cuando no hacemos lo que la palabra nos manda. ¿Se acuerdan del mensaje que nos predicó el pastor David? Que la palabra no solamente se oye, sino que también se hace. Cuando no lo hacemos es porque hay algún pecado, algún ídolo, alguna cosa que está ahí entristeciendo la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, la exhortación para nosotros hoy, lo que tenemos que hacer es vivir una vida renovando nuestras mentes. Dios hoy llama a nuestros corazones a mover nuestras vidas en torno a este llamado. Renueva tu mente, es lo que hoy nos está diciendo el Señor. Efesios 4, 22 al 23. Vamos a Efesios 4, 22 al 23. Necesito yo renovar mi mente para poder soportar con amor a los niños que juegan o a las interrupciones. Un ejemplo práctico y vivo necesito yo eso, renovar mi mente para soportar esas cosas que son cosas sencillas. Efesios 4, 22 al 23, ¿están ahí? Miren lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está la clave para entender qué es renovar nuestra mente, porque hace un contraste entre la pasada manera de vivir sin Cristo y el llamado que el Señor nos está haciendo ahora. Lo contrario a renovar es permanecer, persistir o conservar. ¿Conoce a esa gente que nunca renueva el closet? Andan con la ropa ya.
Eso es no renovar, eso es conservar algo. Y el llamado es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y cuando no estamos haciendo esto, estamos conservando y permaneciendo con la mente antigua, la mente del viejo hombre, de la vieja mujer. A esto nos referíamos cuando hablamos de esas áreas en nuestra vida que están como desconectadas del Evangelio, porque en algunas somos maduros, ¿cierto? En algunas áreas pareciera que somos maduros, algo parece. En algunas áreas somos maduros y glorificamos a Dios, pero en otras los promedios están rojos, puro unos. En otras áreas, ¿cierto? Estamos no agradando al Señor. El viejo hombre, la vieja mujer, el viejo hombre es feo y la vieja mujer es fea también. Ese viejo aún conserva ídolos, pecados que están ahí, que el Evangelio tiene que derribar. Y se lo pongo de la forma más fea posible para que usted se acuerde de eso, para que nos acordemos. Todas esas mañas y actitudes pecaminosas que tenemos no son del nuevo hombre que el Señor está formando, sino del viejo que cada día quiere tomar el control. Hermanos, el viejo hombre, la vieja mujer están ahí, no han muerto todavía, no se fueron en el agua del bautismo. Sabía nadar, dijo Lutero, parece que fue. Hermanos, todas las mañas que tenemos, todas las malas actitudes, todo está ahí en la mente del viejo hombre. Y renovar nuestra mente, en palabras simples, para que lo entendamos bien, renovar nuestra mente es lo que dice Colosenses 3:16. Vamos a Colosenses 3:16, y esto quiero que se lo llevemos a nuestra casa y lo pensemos durante la semana, lo pensemos durante nuestra vida, porque no necesité inventar una definición, porque la palabra nos da esa definición precisa para lo que significa renovar nuestra mente. ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Léelo, hermano Javier. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, renovar nuestra mente es la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y te lo voy a leer en varias versiones. La Biblia de las Américas, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La Biblia del Jubileo, la palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría. Dios habla hoy, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. La Nueva Biblia de las Américas, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La Nueva Biblia Viva, mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia. Nueva Traducción Viviente, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Nueva Versión Internacional, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Nueva Versión Internacional, la versión castellana, que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Palabra de Dios para todos. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. La Biblia, la palabra España, que el mensaje de Cristo os llene con toda su riqueza y sabiduría. La Biblia, la palabra, versión Hispanoamérica, que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría. La Reina Valera actualizada 2015, la palabra de Cristo habita abundantemente en ustedes. La Reina Valera contemporánea, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. La Reina Valera 1977, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. La Reina Valera 1995, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros.
La Reina Valera actualizada, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. La traducción del lenguaje actual, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. No sé si están entendiendo lo que Cristo nos está diciendo. La New International Version, let the message of Christ deal among you richly. En inglés también te lo entrego. Hermanos, la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros. Tenemos que estar llenos de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. De eso estamos hablando, eso es renovar nuestra mente. Y lamentablemente creemos que renovar nuestra mente es venir cada domingo en los discipulados y escuchar los mensajes y leer los versículos y ya. Eso es parte, hermanos, de renovar nuestra mente, pero no es suficiente. Muchos de nosotros quizás al salir de aquí dejan su Biblia guardada y vuelve a abrirse el próximo domingo, lo cual es triste, pero hoy el Señor nos da su palabra para volver a su palabra. Y esto de que la palabra de Cristo viva en nosotros en abundancia no quiere decir leer la Biblia todo el día, no se trata de eso, o leer 5 o 6 horas al día. Eso no es renovar nuestra mente, sino que renovar mi mente también es no proveer, no leer, no ver cosas, no oír cosas que puedan afectar mi mente y darle poder al viejo hombre y al pecado de mi corazón. Si mi viejo hombre vivió preso de la pornografía, ¿sería buena idea ver alguna película que tenga escenas de esa índole? Porque hoy, hermanos, hoy día nos hemos dado el permiso de ver muchas cosas que Dios odia. Y llamamos a esto nuestro tiempo de entretención. Nuestra mente tiene tan poca palabra de Cristo que las pocas palabras de Cristo que tenemos las torcemos para pecar. Esa es nuestra realidad, hermanos. Tenemos así un poquito de palabra de Cristo en nuestra mente y eso lo torcemos para pecar contra el Señor. Vivimos acomodando las palabras de Cristo para vivir una vida tibia delante del Señor y no nos damos cuenta de todo lo que pecamos contra el Señor, porque lo que más hay en nuestra mente no es la palabra de Cristo. No vivimos renovando nuestra mente y pecamos porque ignoramos profundamente el Evangelio. Y escucha esto, hermano. Si ignoramos profundamente el Evangelio, también ignoraremos profundamente cuán pecaminoso es nuestro corazón y terminaremos pecando contra el Señor. Hoy pareciera que en lugar de renovar nuestra mente, lo que estamos haciendo es facebookear nuestra mente, whatsappear nuestra mente, televisar nuestra mente, instagramear nuestra mente. ¿Qué hacemos cuando en los videos que vemos en las redes sociales de repente aparece algo ofensivo o algo que tú sabes que si Jesús estuviera a tu lado viendo eso, Él apartaría la mirada del teléfono? ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos viendo? ¿Qué haces cuando uno de tus amigos en Facebook sube algo con groserías? Un típico chileno, por ejemplo, de esas que a tu viejo hombre y vieja mujer le encantan. ¿Qué haces? ¿Dejas de seguir a ese amigo? ¿O lo sigues? O te gusta y le das like o lo compartes, esa grosería. ¿Nos seguimos alimentando de eso, hermanos? No sabemos lo que es renovar nuestra mente. Hermanos y hermanas, no renovaremos nuestras mentes a menos que renovemos nuestras mentes de todo corazón. Si vamos a renovar nuestras mentes, tiene que ser de verdad, tiene que ser en serio, no debe ser un juego. Llenar nuestra mente de Cristo requiere un compromiso de vaciarnos de todo aquello que luce inofensivo, pero que al final del día es algo que Dios odia y aborrece profundamente. ¿Cuánto tiempo estamos muchas veces escuchando una rutina de humor, de puras insolencias, de puro doble sentido? Ahí está nuestra mente escuchando toda esa basura. Y queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos transforme, hermano. Eso no va a ocurrir si estamos llenos de inmundicia en nuestra mente. Si estamos alimentando al viejo hombre, porque cuando escuchamos todas esas cosas que al mundo le gustan, ¿qué estamos alimentando al viejo hombre? No estamos alimentando al espíritu. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasas en la teleserie? ¿Cuánto tiempo pasas en el matinal? Horas y horas. ¿Y en la escritura? ¿Para qué vamos a decir? Aleluya. Dios no se equivoca
Por eso Efesios 4:22 decía, despojaos, quítense de todo lo del viejo hombre que está viciado, está corrompido conforme a los deseos engañosos. Nuestras mentes son tan frágiles. Si le damos a nuestra mente cosas malas, entonces de a poco habrá más frutos malos en nuestra vida que buenos. Es por eso que el Evangelio nos pone alertas ante toda situación. Está bien. Hermanos, Colosenses 3, del 9 al 10. Hermanos, tenemos que limpiar nuestras redes sociales. Hay mucha basura ahí. Tenemos que pedir la ayuda de verdad, Señor. Porque hay reels, hay videos que en realidad no ayudan. Que parecieran inofensivos. No, yo soy maduro, hermano. Cada cosa que le metemos a nuestra mente que no sea del Señor va a tener un efecto negativo en nuestra vida diaria. Dejemos de engañarnos. Colosenses 3 del 9 al 10, que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos, hermanos, en este proceso de renovación de nuestra mente. No es un proceso simple, hermanos, porque muchas veces nos desconectamos completamente del Evangelio y estamos viviendo como en piloto automático. De domingo a domingo, de actividad en actividad, los días y horas van pasando, pero ahí estamos desconectados del Evangelio y sumidos en el día a día de este mundo, enfrentando las dificultades y decisiones como un inconverso más. Pero el Evangelio hoy nos despierta una vez más y nos lleva a vivir de forma verdadera para Dios. Porque renovar nuestra mente no es estar todo el día escuchando predicaciones o podcasts, que también ayuda mucho. En lugar de estar escuchando al Julio César todas las mañanas, ¿por qué no ponemos un buen podcast? ¿Por qué no ponemos una buena predicación? En lugar de estar escuchando al Nemi o otros, esos que hablan pura lecena. No, hermano, ¿cuánto tiempo perdemos y después decimos que no tenemos tiempo? O sea, no nos pintamos a nosotros mismos. No ocupamos, no aprovechamos bien nuestro tiempo y tenemos que pedirle perdón al Señor en esta mañana por eso y tomar acción en el asunto. Renovar, hermanos, nuestra mente es cuando Cristo es el deseo más profundo de nuestros pensamientos. Pero la realidad es que puede ser que salgamos de acá y prendamos la tele y nos olvidó el mensaje. Porque tenemos que informarnos, ¿cierto? Yo sé que todos batallamos contra el pecado y hay pensamientos malos muchas veces, pero el Espíritu Santo nos tiene que llevar a desear a Cristo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, fuerzas y todo lo que somos. ¿Alguna vez has estado orando hasta tarde, buscando al Señor, hasta las 12, 1 de la mañana? ¿Por qué entonces nos quedamos viendo una telenovela que no nos ayuda en nada hasta tan tarde? ¿Por qué no cambiamos ese tiempo? ¿Por qué no le damos ese tiempo al Señor? Eso es la vida de transformación. Eso nos librará, hermanos, de escuchar los consejos de las redes sociales. Porque hay tantas conductas que aprendemos de las redes sociales y no nos damos cuenta. Las redes sociales todo rápido. Uno va, ¿cierto? Y si uno ya no carga un video, es todo rápido ahí. Un ejemplo, en las redes sociales todos hablan perfecto, viven vidas perfectas, todo es felicidad. Los que son padres nunca suben una foto de su hijo llorando, sino que suben la mejor postal, ¿cierto? Y pasamos tanto tiempo ahí que queremos eso en nuestro día a día. No queremos problemas, no queremos luchas, pero el proceso de transformación que Dios nos da es por medio de las pruebas y aflicciones. Y así es como nuestra mente también se va renovando, porque ahí en medio de la prueba y aflicción, ¿qué hacemos? Ahí no vemos memes, ahí tampoco vemos videos de risa.
Tampoco vemos una serie sin sentido de Netflix. En ese momento, ¿qué hacemos? Nos vamos derecho a lo único que puede renovar nuestra mente. En el momento de aflicción, cuando el Señor nos toca a nuestros hijos, cuando el Señor nos toca nuestra salud, cuando nos toca a nuestro familiar, ¿qué hacemos ahí? Ahí ya no perdemos tanto el tiempo, porque ahí vamos derechito a lo que va realmente a renovar nuestra mente y nos va a ayudar, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, aquella de la cual decimos en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, si quieres renovar tu mente, tienes que estar en la palabra. Pero no tengo tiempo. Dile eso a tu celular. Llego cansado del trabajo, estoy cansado de las cosas que tengo que hacer. Y estamos tan cansados, supuestamente, que nuestra mente solo funciona para el celular o el televisor. O sea, si estoy cansado me voy a dormir, no me quedo viendo tele hasta tarde. Hermanos, estamos viviendo muchas veces con la teología de Sévena. Haz todo, haz nada. Nos apagamos la mente. ¿Sabes lo que le pasó al rey David cuando apagó su mente, cuando siguió la teología de Sévena? Cayó en un pecado horrendo. Y un pecado y otro pecado y otro pecado. Nosotros vivimos en un evangelio, queremos apagar la mente, queremos desconectarnos supuestamente de no sé qué. Hermanos, necesitamos hoy día pedirle al Espíritu Santo que venga una vez más y cambie nuestra realidad. De verdad, para vivir un evangelio como Dios nos manda, esa adoración racional, esa adoración que Dios acepta. ¿Cuál es nuestra excusa barata para no estar en la palabra? ¿Cuál es nuestra excusa barata? Hay tantas aplicaciones que hoy día ayudan, hermanos, a leer la palabra o estar leyendo, escuchando una predicación o llenándonos de Cristo. Pero no, ya nos hemos acostumbrado a esta vida. Estar renovando nuestra mente no solamente es leer por leer la palabra, no es un ejercicio intelectual, sino que es algo espiritual. Tu corazón conectado con Dios por medio del Espíritu Santo, lo cual va trayendo la vida y conducta de Cristo a tu día a día. Hermanos, la Biblia es un libro distinto a cualquier otro libro, porque cuando tú lo leas, aunque estés leyéndolo con el corazón más frío, eso va a traer un cambio sí o sí, porque es la palabra viva de Dios, y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No es como leer una frase en Facebook de esas que andan por ahí, ¿no? Sino que es la palabra de Cristo. Y miren lo que dice 2 Corintios 3:18, acompáñame hermano, acompáñenme ahí a 2 Corintios 3:18. Hermanos, eso es lo que pasa cuando renovamos nuestra mente en la palabra del Señor. Vamos contemplando a Cristo, pensando en Él, amándolo a Él. Renovar nuestra mente es como dice Josué 1:8, cuando dice que de día y de noche meditarás en Él. Pero recuerda, no podemos llegar a esto sin antes vaciarnos del viejo hombre. Que Dios nos ayude, hermanos, a identificar todas esas cosas con las que alimentamos al viejo hombre y que entran a nuestra mente a destruir y a quitar a Cristo del centro. Hay algo, hermanos, hay una cosa que quizás te desconcentra de ese centro, que debe ser Cristo en nuestra vida. Nosotros decimos tantas cosas que son pecado y que creemos que están bien, decimos tantas cosas que son pecado y que creemos que están bien, y es porque son pensamientos, hermanos, que están... Nosotros decimos tantas cosas que son pecado y creemos que están bien, y es porque son pensamientos que están en nuestra mente por años quizás, por la falta de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Es lo que yo les decía adelante. Por ejemplo, yo no creo que nosotros crecimos en el mejor hogar cristiano ejemplar. Nos vimos quizá el mejor ejemplo de nuestro papá o de nuestra mamá, quizás no eran hombres piadosos. Entonces uno va todo llenándose la mente de esas cosas, luego uno crece
Y uno comienza a actuar porque nuestra mente ya había aprendido todas esas cosas. Por eso es que uno a veces se parece al papá o a la mamá. Pero esas son cosas que la palabra de Dios va a cambiar en nuestro corazón. Y lo que más, hermano, me ha costado a mí en lo personal es pensar y meditar en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay tantas cosas que hacer. Sobre todo cuando uno es esposo, es papá, es trabajador, etc. Pero el Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y les voy a contar algo práctico. El otro día salí a comprar algunas cosas para el almuerzo y puse la Radio Armonía. Y justo una hermana estaba hablando acerca de que nosotros somos lo que contemplamos. Y hablando de cosas que nos llevan a pensar en Cristo. Luego yo reflexioné y dije, si yo no hubiese puesto la radio, o quizás si en ese momento hubiese seleccionado otra emisora, los clásicos, no sé, entonces no habría tenido esa gran bendición de escuchar ese mensaje que me llevó a pensar y a considerar a Cristo. De eso se trata, renovar nuestra mente, anhelar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y utilizando todos los recursos que Dios nos ha dado para eso. ¿Te das cuenta? Algo tan simple. Yo quizás hubiese apagado la radio, pero la radio estaba en la emisora correcta y eso me llevó a pensar en Cristo en un momento que yo no estaba, yo iba a hacer mis compras, pero me llevó a pensar en Cristo y casi me puse a llorar ahí en el auto. ¿Te cuesta hallar un tiempo para leer durante el día? Entonces enciende la radio, escucha palabra, llena tu mente de Cristo. Haz esto un día, apaga el televisor a las 10 de la noche, en lugar de quedarte hasta las 12 o a 1 viendo el Yo Soy y esas cuestiones que al final del día no nos sirven para nada, nos entretienen, sí, está bien. Pero cuando no hemos leído la Escritura durante la semana, apaguemos la tele, hermanos. Y en lugar de quedarnos hasta las tantas viendo algo que en realidad no tiene tanto provecho, toma tu palabra, toma la palabra del Señor y verás cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Cómo la perspectiva de tu mente va a empezar a cambiar. Ya no va a ser tan fácil pecar. Ya no va a ser tan fácil seguir el truco que sigue el mundo para adquirir esa bendición. Es bueno, por ejemplo, que los esposos tengan tiempo de ocio, de ver algo. Pero es más importante también que tengamos un tiempo en la Escritura. Es importante eso. Porque a veces decimos, estamos cansados, ya veamos una película. Pero también sería bueno cambiar eso para estar un tiempo en la Escritura. Queremos un matrimonio que agrade a Dios. Y ese matrimonio no es un matrimonio que no pelea durante la semana. Porque a veces creemos que estamos agradando a Dios porque no tenemos peleas ni discusiones. Un matrimonio que agrada a Dios es uno que está renovando su mente en la palabra de Cristo. Podríamos decir, hermanos, tantas cosas, tantas ideas de cómo renovar nuestra mente, pero quiero llegar hasta aquí, porque el Espíritu Santo te llevará a renovar tu mente. Tú no te vas a dar ni cuenta cuando te sientas cansado de lo mismo de siempre. Tenemos que, con la ayuda del Señor, sentirnos cansados de la misma rutina. Hacer algo distinto, porque como que estamos obedeciendo al final el sistema del mundo y ya a las 10 ya el matinal, ya a las 12 las noticias. ¿Por qué no cambiar esos tiempos y dejar la radio prendida? Porque quizá en algún momento uno de esos mensajes va a calar en tu corazón y vaya a estar ahí preparando tu comida, vaya a estar con tremendas lágrimas ahí, van a hacer una rica cazuela con unos goterones de lágrimas por Cristo. Esa va a ser la mejor cazuela. Como las lágrimas son saladitas, entonces va también a ayudar a sazonar tu comida. Lo único que me gustaría decirte es que volvamos hoy a anhelar a Cristo de todo nuestro corazón. Acuérdate de cuando recién empezaste, hermano, cómo deseabas a Cristo. Volvamos, hermano, a tener sed por Dios. Amén. Sed por Dios. Amén. Sed como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y ese ciervo no está contento.
Amén. Así es, Señor. Ese siervo gime por su Dios, ese siervo gime por esa agua. Amén. Así es, Señor. Hermanos, estamos tan llenos de este mundo que esa sed se ha desvanecido. Cambiamos esa agua viva por aguas malas. Ya no somos esos siervos sedientos que sufren por agua, sino que somos siervos que han encontrado otras comidas chatarra, otros refugios, y que han alejado su mirada de Cristo. Pero hoy el Evangelio nos da esperanza. Amén. Nos recuerda las misericordias de Dios. Nos recuerda la cruz y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, el resultado de vivir esta vida de transformación, renovando nuestra mente, es que sabremos qué hacer, sabremos cómo agradar a Dios, porque estaremos con nuestra mente y todo nuestro ser en Cristo, y solo Cristo, que no importa que quizás vaya a ganar menos, que vaya a perder plata, pero no importa, yo quiero agradar a Cristo con mi corazón. Me están ofreciendo hacer ese truco en el trabajo, pero no importa, yo quiero agradar a Cristo, aunque eso signifique tener menos dinero, tener menos tiempo para mí quizás. Pero yo voy a agradar a Cristo, no me importa lo que las personas digan, porque yo tengo sed por Dios. Hermanos, cuando esto pase en nuestra vida, dejaremos de lado nuestras excusas, porque el Señor, hermanos, nos sigue amando. Pero cada día oye nuestras excusas, nuestras quejas. Nada nos conforma. ¿Qué queremos? Si no estamos conformes con Cristo, entonces no vamos a estar conformes con nada. Tenemos de todo en nuestra mesa. ¿Qué más queremos? Dejemos de lado nuestras excusas y busquemos a Cristo. Cuando nuestra mente esté siendo renovada, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que ya no buscaremos caminos alternos, porque sabremos qué hacer para no ofender el corazón de nuestro Padre. Y algo más. Mira, acompáñame a Isaías 26:3. Y esto lo quería dejar para el final, porque es lo más precioso que quizás vas a escuchar, la promesa más hermosa que puedas escuchar quizás hoy día. Isaías 26:3. Isaías 26, verso 3. Y esto es algo que va a volar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Lo tienen? Mira lo que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Dónde está perseverando tu mente? ¿Cuál es el pensamiento en el que estás perseverando? Esto tiene que ver con la renovación de la mente, hermanos. Cuando nos sentimos inquietos, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos tentados, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos entristecidos, cuando nos sentimos rabiosos, cuando nos sentimos airados, cuando nos sentimos afanados, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos confundidos, es muy probable que no estemos renovando nuestra mente en Cristo, porque esta es su promesa, que Dios nos va a guardar en completa paz. Pero no si estoy perseverando en las cosas del mundo, sino en Cristo. Es tan sencillo el Evangelio. Es tan sencillo. Quédate ahí, hermanos. Voy a invitar a escuchar una canción.